Hola a todos, en este video vamos a hacer un ejemplo del teorema de Stokes para evaluar una integral de línea a lo largo de una curva cerrada, ¿sí?, que encierra el área mostrada en ese plano. Entonces se supone que C está orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba. Ahí se ven las flechitas moradas que indican esa trayectoria, ¿sí?, y que el campo vectorial, ¿sí?, es F, X, Y en Y más 2 YZ en J más XZ en K. C es la frontera del plano, ¿sí?, Z igual a 1 menos Y, que se ilustra en la figura. Entonces recordemos que el teorema de Stokes lo que nos dice es que la integral a lo largo de esa trayectoria cerrada, de línea de trayectoria cerrada, F, lo podemos reemplazar por una integral de superficie, ¿sí?, sobre la superficie que estaba encerrada por esa trayectoria, de el rotacional del campo vectorial, ¿sí?, producto punto la normal a la superficie por el diferencial de superficie. Entonces vamos a necesitar calcular el rotacional y vamos a necesitar calcular también la normal a la superficie. Vamos a necesitar calcular este vector normal. Recordemos que debe ser unitario. Entonces vamos a proceder. Entonces lo primero sería el rotacional. Entonces rotacional de F, entonces nos quedaría I, J y K derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. ¿Sí? Entonces para el campo vectorial sería XY 2YZ y XZ. Cuando revisamos, entonces nos quedaría que el rotacional sería, entonces, derivada respecto a Y de XZ es 0, menos derivada respecto a Z de 2YZ sería 2Y. Esto quedaría en la dirección Y. Menos J, entonces derivada respecto a X de XZ sería Z, menos la derivada respecto a Z de XY, que es 0, más K, que sería derivada respecto a X de 2YZ es 0, menos X. Entonces nos quedaría que el rotacional de la función, bueno, el campo vectorial es menos 2Y en Y, menos Z en J, menos X en K. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a calcular la normal. Entonces, calcular la normal, ¿sí? Recuerden que para calcular la normal lo que se hace es suponer que la superficie se puede escribir de la forma h de XYZ igual a 0 y que la normal se calcula como el gradiente de h sobre la magnitud del gradiente de h para que sea unitario. Entonces la superficie de la que nosotros estamos hablando es z igual a 1 menos y. Entonces, como es z igual a 1 menos y, yo la escribo en la forma h, entonces sería z más y menos 1 igual a 0. O sea, toda esta parte vendría siendo h. Entonces el gradiente de h sería, entonces, derivada respecto a x sería 0 en y, más respecto a y sería 1, más 1 en z, que sería sobre la magnitud, que sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que nos quedaría, bueno, primero eso sería solo el gradiente, ¿no? La magnitud sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería raíz de 2. Entonces cuando hablamos de la normal,
unitaria sería j más k sobre raíz de 2. Entonces ya tenemos la normal. Ahora lo que vamos a hacer es reexpresarlo, ¿sí? Entonces sería integral sobre la superficie, ¿sí?, del rotacional, que es menos 2y coma menos z coma menos x. Ese es el rotacional. Producto punto, la normal, que es 0, 1, 1 sobre raíz de 2, ¿sí?, por el diferencial de superficie sobre la superficie. Entonces nos quedaría que esto es integral de superficie. Entonces al hacer el producto punto nos quedaría menos z menos x sobre raíz de 2 por el diferencial de superficie. Entonces, como la superficie está de la forma z despejada, yo puedo cambiar el diferencial de superficie por un diferencial de área utilizando lo siguiente, diciendo que tengo a z, que es igual a 1 menos y, puedo calcular el zx y el zy, zx es 0, zy es menos 1, ¿sí?, y decir que el diferencial de superficie es la raíz de 1 más zx al cuadrado más zy al cuadrado por el diferencial de área. O sea que nuestro diferencial de superficie sería 1 más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado por el diferencial de área. O sea que quedaría convertido en raíz de 2 por el diferencial de área. Entonces tendríamos, al reemplazar, que la integral de superficie se puede hacer como una integral sobre la región, ¿sí?, y en vez de trabajar menos z, entonces sería menos, y la equivalencia de z, que es 1 menos y, ¿sí?, menos x, por el diferencial, por el valor del ds, que ahora va a ser raíz de 2, ¿sí?, por el dA. Recordemos que esto tenía un raíz de 2 acá en el denominador, ¿sí?, de la parte de acá. Y nos quedaría integral doble, ¿sí?, sobre la región de y menos 1 menos x multiplicado por diferencial de área. Entonces, ese diferencial de área lo vamos a obtener pues trabajando en el reflejo de la superficie sobre el piso. Entonces, en la parte del piso se va a generar esta región, ¿sí?, que es la que vamos a denotar como la región R. Entonces, eso está en el piso. Entonces, haríamos la integral en x. Iríamos de 0 a 2, ¿sí?, y en y iríamos de 0 a 1. Apenas está la unidad. Entonces nos quedaría, entonces, integral de 0 a 1 en y, de 0 a 2 en x, de y menos 1 menos x por dx de y. O sea que nos quedaría integral de 0 a 1. La otra expresión sería xy menos x cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 2 por el de y. Entonces nos quedaría que la integral de 0 a 1 de, y al evaluarlo en 2, sería 2y menos 2 menos 4 sobre 2 sería menos 2. Si menos 0, pues 0 por el de y. Eso sería de 0 a 1 del 2y menos 4 respecto a y. O sea que sería la integral, quedaría y cuadrado menos 4y evaluado de 0 a 1.
Entonces nos quedaría que eso es como tener, entonces 1 menos 4, ¿sí? Menos 0, que nos queda como menos 3. ¿Sí? Y eso equivale a la integral de línea del f de r.